De entrada y a grandes rasgos, Aliens Fireteam Elite es un título de acción enfocado al cooperativo, y eso, mis amigos, desemboca en un problema mayúsculo cuando tienes un matchmaking nefasto que hace prácticamente imposible jugar online con desconocidos. En este videoprograma vamos a analizar Aliens Fireteam Elite para PlayStation 5, así que millennials más viejos, generación Z, agárrense porque empezamos. Muchos balazos, mucha acción, aliens que les explota la cabeza y les sale guacamole por todas partes. Este juego aprovecha muy bien el poder de la PlayStation 5. Yo sé que a algunas personas no les gustó este juego, pero a mí en lo personal me encantó porque soy fanático de la franquicia de Alien y aparte soy fanático de las arcade, de las maquinitas. Este juego me recuerda mucho al del arcade, donde tú tienes una especie como de ametralladora y estás matando los aliens en la pantalla. Si has jugado ese juego en el arcade, vas a disfrutar tremendamente de este título. Este juego no te va a aburrir, teniendo en cuenta que existen 12 niveles y 6 dificultades. Esto hace un total de 72 modos, entre los cuales puedes elegir. La ambientación viene a compensar esas sombras gráficas y hasta es un motivo por sí sola para darle una oportunidad al título, mis amigos. La ambientación está tremenda. Puede que recurra a muchos lugares comunes, pero a nosotros que nos den todo el fanservice del mundo siempre y cuando sea tan bueno. Desde las decenas de detalles de la Endeavour, la nave que hace las veces de HV para preparar las misiones, hasta el diseño de las armaduras de los marines, los nuevos xenomorfos y el planeta LV-895, un homenaje a la saga cinematográfica con continuas referencias, sobre todo a Aliens, el regreso. Mis amigos, trae referencias a Aliens, el regreso, la cinta de Cameron, pero también a entregas más recientes como Prometheus y Alien Covenant. La primera vuelta a la campaña es una delicia y estaremos deseando abrir la puerta del siguiente pasillo para ver qué nos guarda detrás. Es cierto que se pierde la tensión de Alien Isolation y que los xenomorfos no dan miedo ni sensación de peligro, pero esto se puede paliar en las dificultades más altas. Ojalá en futuras actualizaciones de este juego profundicen aún más en el lore de la obra de Ridley Scott. Lo mismo, mis amigos, ocurre con la banda sonora, un nuevo tributo a las partituras de Goldsmith, y con la historia situada 23 años después de los acontecimientos de Alien 3 y fiel a la esencia de la serie. Se nos cuenta las cosas en la Endeavour, entre misiones y mediante textos abrumadores para los que realmente tú no tienes tiempo de leerlos, ni tienes tiempo de escuchar porque estás matando a los aliens y de repente te ponen esos textos ridículos. A menudo no se les puede prestar la atención debida y quedan totalmente eclipsados, algo realmente muy injusto que no nos permite apreciar la labor de documentación tan exhaustiva que hay detrás, sus guiños y su coherencia. Unas secuencias cinemáticas antes de empezar, o quizás algunos mejores diálogos de radio y algunas situaciones interactivas no hubieran estado de más. La historia acaba siendo poco más que un fondo. Durante las primeras horas, Aliens Fireteam Elite entra por los ojos y responde muy bien a los mandos. Por un momento hasta nos permite pensar que esta vez vamos a salir vivos del espacio y de una adaptación de Alien. Entonces aparecen los gravísimos problemas del matchmaking que te decía en el principio del video. O jugamos con amigos o nos va a ser imposible encontrar a alguien. Y el juego se destapa como un bucle temporal en el que hacemos lo mismo una y otra vez, repetitivo hasta la saciedad y aburrido. La irrupción de la monotonía es una careta fuera que nos hace mirarlo todo con otros ojos. Lo que antes se antojaba vistoso, ahora nos podría parecer vacío, amarillo y gris. Pero bueno, ahora vamos a platicar de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de este juego? Definitivamente la ambientación es una maravilla para los fans de Alien. A nivel visual resulta bastante hermoso y en las dificultades más altas es abrumadora. La experiencia puede ser abrumadora en las dificultades más altas. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo peor de este juego? Definitivamente el matchmaking. O juegas con amigos o juegas con bots. Es muy repetitivo hasta decir ya basta. ¿Es recomendable? Sí, pero no para todo público. Yo lo recomendaría para los fans de la franquicia de Alien.
Si eres fan de la franquicia de Alien, yo estoy segurísimo que vas a disfrutar, que vas a gozar como enano de este juego. Realmente es un juegazo, le saca mucho partido a la parte visual del PlayStation 5. Es un juego divertido, no es un juego original. Si esperas originalidad, no la vas a encontrar aquí. Y este juego tiene un sector muy específico de fans. Repito, si tú eres fan de la franquicia de Alien, vas a disfrutar este juego y para ti es este video. Para ustedes, millennials viejos, para ustedes, generación Z, para ustedes es este juego. Si les gusta la franquicia, si les gusta Aliens, definitivamente tienen que jugar este juegazo. ¿Qué es lo que más me gusta del juego? Los jefes. Definitivamente cuando tú ves a un rey alien, sabes que es un rey alien y si te pone la carne de gallina. Es difícil. Repito, en sus modos más difíciles este juego puede ser todo un desafío. En ocasiones realmente es abrumadora la cantidad de aliens que salen y cuando se te acaban las balas, es un martirio. Tiene su dosis de tensión, tiene su dosis de misterio, algo de terror. Me gusta este juego. No es original, no es la gran cosa, pero para los que amamos esta franquicia es una verdadera joya.